La joven que regresó en las fiestas para encontrar a sus padres y lo que halló la dejó devastada. Elara descendió del vehículo de alquiler con su equipaje metálico y un obsequio envuelto con esmero en papel festivo. En su interior, 2 abrigadoras bufandas de lana que ella misma había confeccionado en las gélidas noches de Crestuel, visualizando cómo lucirían en el cuello de sus progenitores. Había anhelado esta escena durante 4 largos años, mientras trabajaba como instructora de español en un colegio exclusivo, guardando cada centavo para poder mandarles ayuda económica y, al fin, volver para la celebración. Sin embargo, la imagen que sus ojos captaron al girar en la esquina de la residencia familiar la dejó absolutamente inmóvil, sin capacidad para asimilar el cuadro de pesadilla que se desplegaba ante ella. Justo ahí, bajo la lluvia inclemente que se precipitaba como un llanto celestial, se encontraban sus padres. Su padre, el señor Elías, de 72 años, se hallaba de hinojo sobre el fango, con las palmas de las manos apoyadas en la tierra mojada, su cuerpo estremeciéndose no solo por el frío, sino por una causa mucho más siniestra. Su madre, la señora Isabel, de 70 años, estaba arrodillada a su lado, con la mirada perdida en el suelo y su cabello canoso totalmente empapado, adherido a su rostro consumido. Y de pie frente a ellos, con una expresión de cólera que Elara jamás había presenciado, se encontraba su hermana menor, Sofía, empuñando una fusta de cuero con la mano derecha, el brazo suspendido en el aire, a punto de soltar otro impacto. El silbido de la fusta al rasgar el viento fue como un estruendo que fracturó el corazón de Elara en 2. Díganme. ¿Dónde ocultaron el dinero, par de ancianos inservibles? Vociferaba Sofía con una voz cargada de veneno. Sé que Elara les enviaba más de lo que admitían. ¿Dónde está? La fusta se estrelló contra la espalda encorvada del señor Elías, y el hombre mayor emitió un quejido de agonía que vibró en el patio húmedo. La señora Isabel trató de protegerlo con su propio cuerpo, absorbiendo el siguiente latigazo en su hombro delicado. El equipaje de Elara se desplomó al suelo con un ruido seco. El paquete que contenía las bufandas rodó por el sendero de piedra, abriéndose levemente y dejando ver el tono verde esmeralda de una de ellas, el color predilecto de su madre. Pero Elara no conseguía desviar la mirada de la terrible escena. Sus piernas, que habían recorrido las calles de Crestuel durante 4 años y la habían traído de vuelta a su hogar con tanta emoción, ahora se sentían como si fueran de plomo. Sofía. El grito brotó desde lo más hondo de su alma. Un alarido de incredulidad, de espanto, de una ira tan inmensa que ella misma desconocía ser capaz de albergar. Sofía se volteó con brusquedad, la fusta aún en su mano, su semblante una extraña combinación de asombro y algo parecido al temor. Por un instante, las 2 hermanas cruzaron miradas a través del velo de lluvia. Elara observó en los ojos de Sofía a una extraña, a alguien en quien su pequeña hermana se había transformado durante su ausencia. Elara, la voz de Sofía flaqueó por un instante, pero recuperó su frialdad con rapidez. No es lo que estás pensando. No es lo que estoy pensando. Elara empezó a avanzar hacia ellos, sus zapatos salpicando en los charcos, la lluvia calándola hasta los huesos, aunque no le importaba en absoluto. Estás agrediendo a nuestros padres. Los estás humillando bajo la lluvia como si fueran bestias. El señor Elías alzó la cabeza con lentitud. Sus ojos, que Elara recordaba siempre llenos de calidez y afecto, ahora se veían hundidos en cavidades sombrías, rodeados de ojeras profundas que delataban noches en vela y días de escaso alimento. Al reconocerla, algo en su expresión se quebró, como si la entereza que había mantenido para poder sobrevivir se viniera abajo de repente. Hija mía, musitó con voz áspera. Mi Elara, has vuelto. La señora Isabel también levantó la cara. Su rostro estaba marcado por contusiones en diversas fases de curación. Unas amarillentas y antiguas, otras de un tono azulado y recientes, y una especialmente espantosa en su mejilla derecha, de un color púrpura oscuro, casi negro. Tenía el labio inferior partido y sangrante. Y cuando intentó esbozar una sonrisa al ver a su hija,
el Lara notó que le faltaban 2 piezas dentales. Mamá. El Lara se dejó caer de rodillas en el lodo junto a sus padres, sin preocuparse por arruinar su abrigo nuevo, sin que nada más importara excepto sentir a sus padres, confirmar que eran de verdad, que seguían con vida. Les rodeó con los brazos y los estrechó con toda su energía, sintiendo sus cuerpos temblorosos contra el suyo, tan delgados, tan vulnerables, como aves heridas. ¿Qué les has hecho? El Lara alzó la vista hacia Sofía. Sus ojos anegados en lágrimas que se fundían con la lluvia. ¿Qué les has hecho a nuestros padres? Sofía soltó la fusta al suelo con un ademán de desprecio. Vestía un traje de oficina que seguramente costaba más de lo que sus padres ingerían en un mes, y sus zapatos de tacón se enterraban en el fango del patio. Su maquillaje, aplicado con esmero esa mañana, se corría por sus mejillas con la lluvia, otorgándole una apariencia casi demoníaca. ¿Qué les he hecho?, repitió Sofía con una risa cargada de amargura. Les he dado un lugar donde vivir. Les he dado de comer, aunque sea lo mínimo. Les he permitido quedarse en esta casa que, técnicamente, me pertenece. ¿Y cómo me lo pagan? Ocultando el dinero que tú les mandabas. Dinero que debería ser para mí también, porque soy yo la que ha estado aquí atendiéndolos mientras tú te dabas la gran vida en Crestuel. ¿Vida de lujo? El Lara se irguió lentamente, interponiéndose como un escudo frente a sus padres. Su voz era grave, amenazante. Trabajé 16 horas diarias enseñando español. Viví en una habitación del tamaño de un closet. Me alimenté de fideos de sobre durante meses para poder ahorrar. Me ausenté de bodas, de cumpleaños, de navidades. Me perdí 4 años de mi vida porque confié en que tú, mi hermana, mi propia sangre, velarías por nuestros padres con el dinero que yo les hacía llegar. La lluvia arreciaba ahora, como si el propio firmamento lamentara la tragedia que se vivía en aquel pequeño patio. El señor Elías tosía con violencia, su cuerpo agitado por espasmos que hicieron temer a el Lara que se desmoronaría. La señora Isabel lo abrazaba, susurrando plegarias en voz baja, sus labios moviéndose en súplicas mudas a un poder superior que parecía haberlos desamparado. Ayúdame a meterlos en la casa, ordenó el Lara a su hermana. Tú no me das órdenes ahora, replicó Sofía, aunque su voz había perdido parte de su seguridad. Tú te marchaste. Yo me quedé. Esta es mi casa ahora. Esta es la casa de nuestros padres, exclamó el Lara, y algo en su tono debió impactar a Sofía, porque su hermana menor retrocedió un paso. Y si no me ayudas a llevarlos adentro en este mismo instante, te juro por lo más sagrado que llamaré a las autoridades. Esto es abuso. Esto es un delito. Sofía frunció los labios, sus ojos destellando con furia reprimida, pero finalmente asintió. Entre las dos, lograron levantar al señor Elías y a la señora Isabel del fango. Sus padres apenas podían mantenerse en pie, sus piernas frágiles y temblorosas tras tanto tiempo arrodillados bajo el aguacero gélido. Cada movimiento parecía una tortura para ellos, y el Lara podía sentir cada costilla de su padre a través de la camisa empapada. Apenas había carne sobre sus huesos. Su madre no pesaba más que una niña. ¿Cuánto tiempo llevaban en esa situación? ¿Cuánto tiempo había estado Sofía sometiéndolos a ese tormento? El interior de la casa, cuando por fin accedieron, era radicalmente distinto a como el Lara lo recordaba. Antes había sido un espacio rebosante de calidez, con retratos familiares en las paredes, macetas en las ventanas y el aroma a pan recién hecho impregnando el ambiente. Su madre había sido una cocinera excepcional, conocida en el vecindario por sus platillos y su repostería. Su padre mantenía un pequeño taller de ebanistería en el garaje, donde fabricaba muebles preciosos que luego vendía en el mercado. Ahora, los muros estaban vacíos, cubiertos de una pintura blanca y aséptica, similar a la de un sanatorio. No quedaban plantas, ni fotografías, ni el menor indicio de que los habitantes de aquel lugar tuvieran una historia, tuvieran vivencias, tuvieran alma.
El mobiliario nuevo era de estilo contemporáneo y costoso, completamente discordante en esa casa edificada con afecto y décadas de recuerdos. ¿Dónde están las pertenencias de mamá y papá?, inquirió Elara mientras ayudaba a su madre a acomodarse en un sofá de piel oscura que, a todas luces, valía más de lo que sus padres habían ganado en su vida entera. ¿Dónde están los retratos? ¿El costurero de mamá? ¿Las herramientas de papá? Las vendí, contestó Sofía, sin rastro de emoción en su voz. O las deseché. Eran trastos viejos que solo estorbaban. Necesitaba espacio para mis cosas. Tus cosas. Elara se giró para encarar a su hermana, la incredulidad dibujada en cada facción de su rostro. Esta no es tu casa, Sofía. Es la casa de nuestros padres. La casa donde nos criamos. ¿La casa qué? La casa que yo sostengo ahora, la interrumpió Sofía con sequedad. Tú te fuiste, Elara. Te marchaste a perseguir tu fantasía en Crestuel, dejándome aquí para encargarme de todo. Los padres ancianos, las cuentas, los problemas cotidianos. ¿Y sabes lo que he aprendido? Que mantener a dos personas mayores es costoso, muy costoso. Y el dinero que enviabas, por mucho que fuese, jamás era suficiente. Elara inspiró hondo, tratando de dominar la rabia que amenazaba con devorarla. Debía conservar la calma. Necesitaba comprender qué había sucedido, cómo habían llegado a esa situación, pero, por encima de todo, necesitaba atender a sus padres. Inmediatamente. Voy a llevarlos a su cuarto, dijo Elara con determinación. Necesitan ropa seca, algo caliente para comer y cuidados médicos. Su cuarto está en el sótano, replicó Sofía con indiferencia, como si hablara del tiempo. Las palabras cayeron sobre Elara como un cubo de agua gélida. El sótano, repitió pausadamente. ¿Mamá y papá viven en el sótano? No quería tenerlos en la planta principal, explicó Sofía encogiéndose de hombros. Mi marido, Marco, y yo necesitábamos intimidad. Los viejos hacen ruido, tosen, se lamentan, arrastran los pies al caminar. Es una molestia cuando intentas descansar o tienes visitas. Elara cerró los ojos, sintiendo que todo a su alrededor se desvanecía. Esto no podía ser cierto, no podía estar ocurriendo. Su hermana, la niña a la que había ayudado con sus deberes, con la que había compartido confidencias y anhelos, no podía haberse transformado en ese monstruo. Enséñame el sótano, ordenó Elara con una voz que no admitía discusión. Sofía suspiró de forma exagerada, como si Elara estuviera siendo melodramática y desmedida, pero la condujo hacia una puerta en la cocina. Elara ayudó a sus padres a bajar los escalones, observando cómo cada peldaño era un suplicio para ellos, cómo se aferraban a la barandilla con dedos artríticos y doloridos. Lo que Elara descubrió en el sótano le revolvió las entrañas. Era un espacio reducido, húmedo y lúgubre, con una única y diminuta ventana cerca del techo por la que apenas se filtraba un hilo de luz. Las paredes estaban manchadas de humedad y el hedor a moho era tan penetrante que Elara tuvo que taparse la nariz. Había dos colchones finos tirados en el suelo, sin sábanas adecuadas, solo cubiertos con mantas raídas que parecían rescatadas de la basura. No había sistema de calefacción, a pesar de que el frío de diciembre se colaba por cada rendija. Una bombilla solitaria pendía del techo, proyectando una luz amarillenta y mortecina. En una esquina vio un cubo y comprendió con espanto que ese era su retrete. No tenían permiso para usar el baño de la casa. Usaban un cubo. Sus padres, que habían trabajado toda su existencia, que habían levantado esa casa con sus propias manos, que habían criado a dos hijas con amor y esfuerzo. Ahora subsistían en un sótano húmedo como reclusos. Sofía, dijo Elara muy lentamente, girándose para mirar a su hermana con una fijeza que la hizo retroceder. Esto es inhumano. Esto, no tengo palabras para describir lo que es esto. Exageras, replicó Sofía, pero su voz denotaba un ligero temblor. Tienen un techo, tienen comida,
no están viviendo en la calle. Comida. El Lara examinó el lugar y vio en otra esquina un plato pequeño con lo que parecían sobras resecas, un poco de arroz apelmazado y un trozo de pan enmohecido. ¿Esto es lo que les das de comer? Les doy lo que queda de nuestras comidas, se defendió Sofía. No puedo estar cocinando para ellos todo el tiempo. Tengo mi propia vida, mi propio empleo. El Lara sintió que algo se rompía en su interior. Todas las preguntas que tenía, todas las dudas, todas las esperanzas de que pudiera existir una explicación lógica para aquello, se esfumaron. No había explicación, no había justificación. Su hermana era simplemente cruel. Fuera de aquí, dijo el Lara con voz baja pero inquebrantable. ¿Qué? Fuera de aquí. Ahora. Sofía abrió la boca para objetar, pero algo en la mirada de Lara debió indicarle que no era el momento de replicar. Se dio la vuelta y subió las escaleras, sus tacones resonando en cada escalón, como pequeñas detonaciones de ira. Una vez solos, Lara se arrodilló junto a sus padres sobre aquellos colchones miserables y los abrazó con todas sus fuerzas. Los tres lloraron juntos. Años de sufrimiento, de soledad, de maltrato, liberándose en sollozos que sacudían sus cuerpos. Lo siento muchísimo, susurraba Lara una y otra vez. Lo siento tanto, no tenía idea. De haberlo sabido, habría vuelto mucho antes. Jamás los habría dejado aquí. No es tu culpa, hija mía, dijo la señora Isabel con voz débil, acariciando el cabello mojado de su hija con dedos temblorosos. Tú estabas construyendo tu vida. Nosotros te animamos a que te fueras, a que persiguieras tus sueños. Sofía nos prohibió escribirte, añadió el señor Elías. Su voz era apenas un murmullo. Dijo que si te contábamos algo de nuestra situación, dejaría de alimentarnos por completo. Nos amenazó, nos dijo que nos echaría a la calle si intentábamos contactarte. Lara apretó los puños, la furia hirviendo en su interior como magma. Pero no era momento para la ira. Era momento de cuidar de sus padres. Necesito quitarles esta ropa mojada, dijo Lara, mirando a su alrededor. ¿Dónde están sus cosas? ¿Su ropa? Su madre señaló un rincón donde había una vieja caja de cartón. Dentro, Lara encontró apenas un puñado de prendas, camisas desgastadas, pantalones con remiendos, ropa interior prácticamente inservible. No había suficiente ni para una semana. Con una delicadeza infinita, Lara ayudó a sus padres a cambiarse. Lo que vio al retirarles las prendas húmedas le robó el aliento. Sus cuerpos estaban cubiertos de hematomas, algunos antiguos y desvaídos, otros recientes y dolorosos. Había marcas de fusta en la espalda de su padre, líneas rojas e inflamadas que dibujaban un patrón terrible. Su madre tenía quemaduras en los brazos, pequeñas marcas circulares que Lara reconoció con horror como quemaduras de cigarrillo. ¿Quién más les ha hecho esto?, preguntó Lara con voz temblorosa. El esposo de Sofía también. El señor Elías asintió lentamente. Marco. Él es peor que ella a veces. Sofía usa la fusta, pero Marco, él usa los puños y a veces. A veces se entretiene quemándonos con sus cigarros mientras jugamos a lo que él llama, juegos. Lara tuvo que salir corriendo del sótano, subió las escaleras a trompicones. Llegó al baño de la planta principal justo a tiempo para vomitar. Se quedó allí, aferrada a la taza del inodoro, su cuerpo sacudido por arcadas, mientras su mente intentaba procesar la magnitud del horror que sus padres habían estado viviendo. 4 años. Habían estado sufriendo así durante 4 años. Después de asearse, Lara encontró a Sofía en el salón, sentada en el sofá de piel, bebiendo una copa de vino, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Necesito respuestas, dijo Lara, su voz controlada pero con un filo de acero. Y las necesito ya. ¿Cuánto tiempo llevan en el sótano? Sofía tomó un sorbo de vino antes de contestar. Desde que Marco y yo nos casamos, hace 3 años.
Necesitábamos el espacio. ¿Cuánto tiempo llevas golpeándolos? No los golpeo, dijo Sofía con un énfasis irónico. Los disciplino. Son como niños, Elara. Se quejan por todo. Piden demasiado. Necesitan aprender cuál es su lugar. ¿Y las marcas de quemaduras? ¿Los golpes de Marco también son disciplina? Sofía se encogió de hombros. A veces se ponen rebeldes, se niegan a obedecer. Hay que enseñarles quién manda. Elara sintió que la habitación daba vueltas. Esa no podía ser su hermana. La Sofía que ella recordaba había sido dulce, un poco consentida quizás, pero jamás cruel. ¿Qué había pasado? ¿Cómo había llegado a esto? El dinero que enviaba, dijo Elara lentamente. Enviaba 200 cada mes. ¿Qué has estado haciendo con ese dinero? Por primera vez, Sofía pareció incómoda. Lo he estado usando para el mantenimiento de la casa. ¿Para mantener la casa? Elara miró a su alrededor, viendo los muebles caros, la televisión gigante en la pared, la decoración de diseño. ¿O para redecorarla? Tengo derecho a tener cosas bonitas también, se defendió Sofía. He estado aquí cuidando de ellos, sacrificando mi tiempo, mi juventud. Merezco una compensación. El dinero no era para ti, era para ellos. Para su comida, sus medicinas, su bienestar. Bueno, viven aquí sin pagar, así que diría que es justo que yo use parte del dinero para hacer mejoras en mi casa. No es tu casa, gritó Elara, perdiendo finalmente el control. Es la casa de nuestros padres. Ellos la construyeron. Trabajaron durante 40 años para pagarla. ¿Cómo te atreves a llamarla tuya? Porque ellos me la cedieron, respondió Sofía fríamente. Firmaron los papeles hace 2 años. Todo es legal. Esta casa es oficialmente mía. Elara sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Los forzaste a firmar. Los convencí, corrigió Sofía. Les dije que sería más fácil para gestionar las finanzas, para hacer reparaciones. Confiaron en mí. Los manipulaste. Abusaste de su confianza. Sofía se levantó del sofá, su copa de vino aún en la mano, y se acercó a la ventana. Afuera, la lluvia había amainado a una llovizna suave. Las luces navideñas de las casas vecinas parpadeaban con alegría, un cruel contraste con la oscuridad que invadía esa casa. ¿Sabes lo que es quedarse atrás, Elara?, dijo Sofía sin volverse. ¿Sabes lo que es ver a tu hermana mayor irse a cumplir sus sueños mientras tú te quedas atrapada aquí? Todos siempre te admiraron. Elara es tan brillante. Elara consiguió ese trabajo en Creswell. Elara es tan exitosa. Y yo era solo la hermana menor, la que no era suficientemente buena para nada, excepto para quedarse a cuidar de los padres ancianos. Había un destello de dolor en su voz que hizo que Elara se detuviera. Por un momento, vio más allá de la mujer cruel en que su hermana se había convertido y vislumbró a la niña insegura que siempre había vivido a la sombra de su hermana mayor. Sofía, dijo Elara suavemente, acercándose, si te sentías así, deberías habérmelo dicho. Podríamos haber encontrado una solución. Podría haber vuelto antes o podríamos haber buscado ayuda. Oh, no quiero tu compasión, espetó Sofía, girándose bruscamente. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. No quiero que me salves. Quería que me vieras, que me reconocieras. Pero incluso ahora, incluso cuando he hecho cosas terribles, sigues siendo la heroína que viene a rescatar a todos. No soy una heroína, dijo Elara con agotamiento. Solo soy una hija que quiere a sus padres. Y sí, soy una hermana que todavía quiere a su hermana, a pesar de todo. Pero, Sofía, lo que has hecho, esto no se puede pasar por alto. Esto no se puede perdonar tan fácilmente. No busco tu perdón, dijo Sofía, su voz endureciéndose de nuevo. Hice lo que tenía que hacer para sobrevivir,
para tener algo de control en mi vida. Y si eso me convierte en un monstruo a tus ojos, que así sea. En ese instante, la puerta principal se abrió y entró un hombre alto con traje. Marco. Elara lo reconoció de las pocas fotos que Sofía había enviado. Era atractivo de una manera superficial, con el cabello engominado y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Cariño, ¿quién es nuestra visita?, preguntó Marco, dejando su maletín y quitándose el abrigo. Entonces vio a Elara y su sonrisa se ensanchó. Ah, debe ser la famosa hermana mayor. Sofía me ha hablado mucho de ti. Ah, sí, dijo Elara con frialdad. ¿También te ha hablado de cómo maltrata a nuestros padres o de cómo los tiene viviendo en el sótano como prisioneros? La sonrisa de Marco no vaciló. Veo que has descubierto nuestro pequeño acuerdo. Bueno, es una pena. Sofía y yo hemos disfrutado mucho de tener la casa para nosotros. Su tono despreocupado, como si hablara del tiempo, hizo que algo se quebrara dentro de Elara. Se abalanzó hacia él, pero Sofía se interpuso. Elara, no, advirtió su hermana. Marco es abogado, conoce las leyes. Si lo tocas, te denunciará. ¿Y qué hay de lo que ustedes han estado haciendo?, gritó Elara. ¿Qué hay del abuso de ancianos? ¿Creen que eso no va contra la ley? Marco soltó una risa desagradable y arrogante. Demuéstralo. No hay marcas visibles que no puedan justificarse como caídas accidentales. Los ancianos son frágiles, ¿sabes? Se caen constantemente. Y en cuanto a sus condiciones de vida, bueno, viven aquí gracias a nuestra generosidad. Si no les gusta, son libres de marcharse. Excepto que no tienen dinero ni documentos, ¿verdad?, dijo Elara, empezando a comprender el alcance de la manipulación. ¿Dónde están sus documentos de identidad, sus certificados de nacimiento, sus tarjetas del banco? Sofía y Marco intercambiaron una mirada. En un lugar seguro, dijo Marco suavemente. Para protegerlos de un robo. Claro, dijo Elara. Para controlarlos por completo. Sin documentos, sus padres no podían hacer nada. No podían ir al banco, no podían pedir ayuda estatal, no podían ni siquiera demostrar quiénes eran. Elara respiró hondo, forzándose a pensar con claridad. Necesitaba un plan. No podía simplemente llevarse a sus padres esa noche. No tenía a dónde ir con ellos, y evidentemente no los dejaría allí ni un minuto más. Muy bien, dijo Elara lentamente. Esto es lo que vamos a hacer. Voy a ir al sótano a pasar la noche con mis padres. Mañana por la mañana, los llevaré al hospital para que los revisen. Después, encontraremos un lugar donde puedan vivir con dignidad. Y luego, Sofía, tendremos una conversación muy seria sobre el dinero que he estado enviando. No puedes llevártelos, dijo Sofía, pero su voz había perdido confianza. Sí, puedo. Son mis padres también. Y a diferencia de ti, yo sí me preocupo por su bienestar. Esta es mi casa, insistió Sofía. Por ahora, dijo Elara significativamente. Pero algo me dice que cuando un juez escuche cómo obtuviste esa escritura, las cosas podrían cambiar muy rápido. Marco dio un paso al frente, su expresión endureciéndose. ¿Nos estás amenazando? No, dijo Elara, sosteniéndole la mirada sin parpadear. Te lo estoy prometiendo. Si algo, y quiero decir, cualquier cosa, les pasa a mis padres esta noche, no solo iré a la policía. Iré a los medios de comunicación, iré al colegio de abogados. Me aseguraré de que todo el mundo sepa exactamente qué clase de personas son ustedes. Hubo un largo momento de tensión. Finalmente, Marco se encogió de hombros. Como quieras. De todos modos, sus quejidos me estaban volviendo loco. Será un alivio deshacernos de ellos. Elara apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se clavaron en sus palmas, pero no dijo nada más. Se dio la vuelta y bajó las escaleras hacia el sótano, cerrando la puerta tras de sí. Sus padres estaban donde los había dejado. Acurrucados el uno con el otro sobre uno de los delgados colchones, temblaban a pesar de llevar la ropa seca.
El ara se recostó a su lado, envolviéndolos con sus brazos, compartiendo el calor de su propio cuerpo. Mañana nos iremos de este lugar, les susurró a los tres. Y nunca, jamás volverán a tener que padecer de esta manera. Aquella noche, en ese sótano gélido y húmedo, el ara no consiguió dormir. Se mantuvo en vela, escuchando la respiración dificultosa de su padre, sintiendo el cuerpo estremecido de su madre contra el suyo. Reflexionaba sobre los 4 años que había pasado lejos, en todas las conversaciones telefónicas en las que Sofía le había garantizado que todo marchaba bien, que sus padres se encontraban felices y en una situación cómoda. Pensaba en cada billete que había enviado, en cada turno doble que había trabajado, con la convicción de que estaba haciendo lo correcto, asegurándose de que sus padres tuvieran una vejez digna. En su lugar, y sin saberlo, había estado financiando su propio tormento. Las lágrimas se deslizaban en silencio por sus mejillas, pero el ara no emitió sonido alguno. No quería despertar a sus padres, que por fin habían caído en un sueño agitado. Necesitaban reponerse. El día siguiente sería largo. Cuando la luz del alba finalmente se hizo presente, filtrándose con debilidad a través de la diminuta ventana del sótano, el ara despertó a sus padres con delicadeza. «Es momento de marcharnos», dijo en voz baja. Los ayudó a incorporarse, a vestirse con las mejores prendas que poseían, aunque todas estaban gastadas y llenas de remiendos. Su padre se movía con gran dificultad, con la espalda resentida por los latigazos y las horas sobre el suelo helado. Su madre cojeaba, y el ara notó que tenía los pies hinchados y cubiertos de ampollas. Ascendieron por las escaleras con lentitud, cada peldaño representaba un esfuerzo. Al llegar a la cocina, se encontraron con Sofía preparando café, comportándose como si fuera un día cualquiera. ¿A dónde se creen que van?, preguntó sin siquiera girarse. Al hospital, respondió el ara, y después, a encontrar un nuevo hogar para ellos. Sofía finalmente se dio la vuelta, y por un instante, el ara percibió algo en la mirada de su hermana, remordimiento, temor, melancolía. Fuese lo que fuese, se desvaneció con rapidez, reemplazado por esa máscara de frialdad que parecía haber perfeccionado. «Bien», dijo Sofía, «llévatelos. De todas formas, son una carga». «Una carga que aceptaste con agrado cuando implicaba quedarte con los fondos que yo enviaba», replicó el ara. «Ese dinero era una retribución por mi tiempo», argumentó Sofía, «por mi sacrificio». «El único sacrificio aquí ha sido el de ellos», sentenció el ara, señalando a sus padres. «Han sacrificado su dignidad, su salud, su alegría». «¿Y con qué fin?». «Para que tú pudieras tener muebles elegantes y ropa costosa». Llamó a un taxi. Mientras aguardaban en el pequeño porche de la casa, la lluvia había cesado, pero el cielo permanecía gris y encapotado, como un reflejo del sombrío estado de ánimo. El ara sostenía su maleta con una mano y a su madre con la otra. Su padre se apoyaba pesadamente en ella, y el ara podía sentir cada uno de sus frágiles huesos. Cuando el vehículo llegó, el ara ayudó a sus padres a subir con sumo cuidado. Antes de cerrar la puerta, echó una última mirada hacia atrás. Sofía estaba de pie junto a la ventana, observándolos. Por un instante, sus miradas se cruzaron, y el ara vio algo que la hizo detenerse. Su hermana estaba llorando, pero esas lágrimas llegaban demasiado tarde. El daño ya estaba infligido. La visita al hospital fue una experiencia desoladora. Los médicos y enfermeras no lograron disimular su conmoción al examinar al señor Elías y a la señora Isabel. La doctora a cargo, una mujer llamada doctora Valerius de cabello canoso y ojos compasivos, llevó a el ara a un lado tras las evaluaciones iniciales. «Su padre tiene 3 costillas fracturadas que soldaron de manera incorrecta», informó la doctora con voz seria. «Presenta signos de desnutrición aguda, anemia y lo que parece ser el comienzo de una neumonía. Su madre se encuentra en un estado similar, además de quemaduras infectadas y 2 dedos rotos en su pie izquierdo que jamás recibieron el tratamiento adecuado. Señorita el ara, debo preguntarle cómo llegaron a esta condición». El ara se lo relató todo. Cada palabra era como arrancarse un pedazo del alma. Pero necesitaba que alguien más lo supiera, que quedara constancia.
La doctora escuchó con una expresión que se tornaba cada vez más horrorizada. Esto es abuso de personas mayores, afirmó la doctora cuando Elara concluyó. Es un delito grave. Tengo la obligación legal de informarlo a las autoridades. Por favor, hágalo, dijo Elara, pero primero necesito asegurarme de que mis padres estén a salvo. Necesito encontrarles un lugar para vivir. La doctora asintió con comprensión. Los mantendremos ingresados por lo menos una semana. Requieren tratamiento intensivo. Eso le dará tiempo para organizar todo. Durante los días siguientes, mientras sus padres se recuperaban en el hospital, Elara trabajó sin descanso. Se puso en contacto con un abogado para averiguar qué se podía hacer respecto a la casa que Sofía había logrado que sus padres le cedieran. El abogado, un hombre mayor llamado señor Ramos, examinó los documentos y frunció el ceño. Esto fue obtenido claramente bajo coacción, dijo. Pero demostrarlo en un tribunal llevará tiempo y dinero. Sus padres están dispuestos a testificar. Elara ya había hablado con ellos sobre el tema. Al principio se mostraron reacios. A pesar de todo lo que Sofía les había hecho, seguía siendo su hija, aún la querían. Pero cuando Elara les explicó que no se trataba solo de recuperar la propiedad, sino de asegurar que Sofía no pudiera hacerle esto a nadie más, accedieron. Sí, le dijo Elara al señor Ramos. ¿Están dispuestos? También denunció formalmente el abuso a la policía. 2 detectives acudieron al hospital para tomar sus declaraciones. Fotografiaron cada hematoma, cada quemadura, cada cicatriz. Documentaron todo meticulosamente. Cuando terminaron, uno de los detectives, un hombre de cabello entrecano llamado Detective Soro, le entregó a Elara su tarjeta. Vamos a investigar esto a fondo, prometió. Nadie debería tener que pasar por lo que sus padres han pasado. Mientras tanto, Elara necesitaba encontrar un lugar para vivir. Con la ayuda de algunos amigos de la infancia que aún residían en la ciudad, encontró un pequeño apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo. No era lujoso, pero estaba limpio, era seguro y cálido. Lo alquiló de inmediato y comenzó a amueblarlo con lo esencial: camas confortables, una cocina completamente equipada, un baño con una ducha de fácil acceso para sus padres. También contactó a la escuela en Crestwell donde había estado trabajando. Les explicó la situación y su jefa, la señora Albrecht, fue increíblemente comprensiva. Tómate todo el tiempo que necesites, le dijo la señora Albrecht por teléfono. Tu familia te necesita, pero si alguna vez decides volver, siempre habrá un puesto para ti aquí. Elara le agradeció profundamente, aunque en su corazón sabía que no regresaría a Crestwell. No podía, no después de lo que había descubierto. Sus padres la necesitaban allí, y ella necesitaba estar con ellos, para compensar de alguna manera los 4 años en que les había fallado, aunque no fuera su culpa. Una semana después, llegó el día de llevar a sus padres a casa desde el hospital. Habían recuperado algo de peso, sus heridas estaban cicatrizando y había color en sus mejillas por primera vez en quién sabe cuánto tiempo. Cuando Elara los llevó al nuevo apartamento, se detuvieron en la entrada, mirando a su alrededor con asombro. ¿Aquí es donde vamos a vivir?, preguntó la señora Isabel con voz temblorosa. Sí, mamá, dijo Elara con una sonrisa. Este es nuestro nuevo hogar, los 3 juntos. Su padre comenzó a llorar, grandes lágrimas rodando por sus mejillas surcadas. No tenemos que volver al sótano. Nunca más, prometió Elara, abrazándolos a ambos. Nunca, nunca más. Les enseñó cada habitación. El dormitorio principal era para sus padres, con una cama extra grande y muchas almohadas. Elara había colgado cortinas de su color favorito, azul cielo, y había puesto flores frescas en la mesita de noche. El segundo dormitorio era para ella, más pequeño pero acogedor. Y luego estaba la sala de estar, con un sofá cómodo frente al televisor, y la cocina, completamente abastecida con todos los ingredientes que su madre necesitaría para volver a cocinar. ¿Puedo cocinar de nuevo?, preguntó la señora Isabel, tocando la estufa con reverencia, como si fuera algo sagrado. Puedes hacer lo que quieras, mamá, dijo Elara. Esta es tu casa, tu verdadera casa.
Esa primera noche en el apartamento nuevo fue mágica. La señora Isabel, a pesar de sus manos aún doloridas, insistió en preparar una cena sencilla: arroz, frijoles y pollo asado. Los tres se sentaron a la mesa de la cocina. Y cuando probaron el primer bocado, todos comenzaron a llorar. Había olvidado lo que se sentía comer una comida de verdad, dijo el señor Elías. Una comida hecha con amor. Hay mucho más amor por venir, prometió el Ara. Los días se convirtieron en semanas y, lentamente, muy lentamente, la vida comenzó a adoptar una nueva normalidad. El señor Elías recuperó fuerzas suficientes para empezar a caminar por el parque cercano, algo que hacía cada mañana con el Ara a su lado. La señora Isabel redescubrió su pasión por la cocina y comenzó a preparar todas las recetas que había tenido que abandonar. La casa siempre olía a algo delicioso: tamales, pan dulce, mole, todas las comidas que el Ara había extrañado durante sus años en Cresstuel. El Ara encontró trabajo como traductora independiente, lo que le permitía trabajar desde casa y estar cerca de sus padres. El dinero no era tanto como el que había ganado en Cresstuel, pero era suficiente, más que suficiente, porque ahora sabía exactamente a dónde iba cada centavo: a comida nutritiva, a medicinas necesarias, a pequeños lujos que hacían sonreír a sus padres. Un día, aproximadamente un mes después de que se mudaran, sonó el timbre. Cuando el Ara abrió la puerta, encontró a Sofía de pie allí, con un aspecto muy diferente al de la última vez. Llevaba ropa sencilla, sin maquillaje, y sus ojos estaban rojos e hinchados de tanto llorar. ¿Puedo pasar?, preguntó Sofía con voz suave. El Ara dudó, su mano apretando el marco de la puerta. Cada instinto le decía que la cerrara, que protegiera a sus padres de más dolor. Pero entonces escuchó la voz de su madre desde la sala. «Déjala entrar, hijita». El Ara se hizo a un lado, permitiendo que Sofía entrara. Su hermana menor caminó lentamente hacia la sala, donde el señor Elías y la señora Isabel estaban sentados en el sofá. Cuando los vio con un aspecto tan diferente a como los había dejado, tan sanos, tan bien cuidados, su rostro se descompuso. «Mamá, papá», dijo Sofía, cayendo de rodillas frente a ellos. Lo siento tanto. No hay palabras para expresar cuánto lo siento». Hubo un largo silencio. El Ara se quedó de pie en el umbral, lista para intervenir si era necesario, pero dejando que sus padres decidieran cómo manejar la situación. Fue su madre quien habló primero. «¿Por qué, Sofía? ¿Por qué nos hiciste esas cosas?». Sofía sollozaba ahora, su cuerpo temblando con la fuerza de su llanto. Yo no lo sé. Estaba tan enfadada, tan resentida. Sentía como si nadie me viera, como si no importara. Y cuando tuve el poder, cuando tuve el control, lo usé de la peor manera posible. Creía que me trataban como si nunca me hubieran amado tanto como amaban a el Ara. Nunca. Eso no es verdad, interrumpió el señor Elías con voz firme. Siempre te amamos por igual. Quizás no lo demostramos de la manera correcta. Quizás no supimos cómo hacerte sentir especial, pero te amamos. Siempre lo hicimos. Entonces, ¿por qué siempre era el Ara a quien miraban con orgullo?, sollozó Sofía. ¿Por qué siempre era ella la que recibía los elogios, la atención? La señora Isabel suspiró profundamente. Porque el Ara era la mayor, porque tenía responsabilidades que tú aún no tenías, pero eso no significa que te amáramos menos. Quizás cometimos errores en cómo mostramos nuestro amor. Quizás te hicimos sentir que eras menos importante, y por eso te pedimos perdón. No, dijo Sofía, sacudiendo la cabeza violentamente. No tienen nada de qué disculparse. Yo soy la que los torturó. Yo soy la que los trató como animales. Yo soy el monstruo. No eres un monstruo, dijo su madre suavemente, extendiendo una mano temblorosa para tocar la mejilla de Sofía. Eres nuestra hija. Una hija que cometió errores terribles, pero nuestra hija al fin y al cabo. ¿Cómo puedes decir eso?, sollozó Sofía. Después de todo lo que hice, ¿cómo puedes siquiera mirarme? Porque somos tus padres, dijo el señor Elías. Y el amor de un padre no desaparece, incluso cuando sus hijos los decepcionan profundamente.
Elara observaba esta escena con emociones encontradas. Una parte de ella quería abrazar a su hermana, perdonarla, volver a ser una familia. Pero otra parte de ella, la que había visto a sus padres en ese sótano, la que había documentado cada herida, cada cicatriz, no estaba lista para perdonar. No todavía. Quizás nunca. Sofía, dijo Elara finalmente, su voz controlada, ¿dónde está Marco? Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Lo dejé. Cuando la policía vino a hacer preguntas, cuando me di cuenta de que lo que habíamos hecho realmente era un crimen, me asusté. Marco quería huir. Quería que mintiéramos, que dijéramos que todo era inventado, pero yo no pude. No pude seguir mintiendo. ¿Cooperaste con la policía?, preguntó Elara. Sofía asintió. Les dije todo, cada detalle. Les mostré dónde guardábamos los documentos de mamá y papá. Les di acceso a las cuentas bancarias que demostraban que me había quedado con el dinero. Firmé una declaración completa admitiendo todo. ¿Por qué?, preguntó Elara. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no hace meses, años? Porque cuando te vi, dijo Sofía, mirando a Elara directamente a los ojos por primera vez. Cuando vi cómo los abrazabas, cómo los mirabas con tanto amor, me di cuenta de lo que había perdido. Me di cuenta de que había destruido mi propia familia por orgullo, por celos, por resentimiento. Y me di cuenta de que no quería ser más esa persona. Hubo un largo silencio. Finalmente, la señora Isabel habló. Sofía, te perdonamos. Tu padre y yo te perdonamos. Mamá, comenzó Elara, pero su madre levantó una mano. Hijita, sé que esto es difícil de entender, pero hemos hablado mucho sobre esto, tu padre y yo, y hemos llegado a la conclusión de que el odio y el resentimiento solo nos hacen más daño. Ya hemos sufrido suficiente. Ahora queremos paz. Pero eso no significa que las cosas vuelvan a ser como antes, agregó el señor Elías firmemente. El perdón no es olvidar, no es decir que lo que hiciste está bien. Las consecuencias de tus acciones seguirán ahí. La confianza que se rompió necesitará mucho tiempo para reconstruirse, si es que alguna vez se puede reconstruir completamente. Sofía asintió, las lágrimas todavía fluyendo por sus mejillas. Lo entiendo. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Solo quería decirles que lo siento y que si alguna vez hay algo que pueda hacer para compensar, aunque sea una fracción del daño que causé, lo haré. Hay algo que puedes hacer, dijo Elara, y todos se volvieron para mirarla. Puedes devolver la casa. Puedes firmar los documentos que devuelvan la propiedad a mamá y papá. Y puedes testificar contra Marco para asegurarte de que nunca pueda hacerle esto a nadie más. Lo haré, dijo Sofía sin dudar. Todo eso y más si es necesario. En las semanas que siguieron, Sofía cumplió su palabra. Con la ayuda del señor Ramos, el abogado, transfirió la propiedad de la casa de vuelta a sus padres. Testificó en contra de Marco, proporcionando evidencia detallada de sus abusos. Marco fue arrestado y enfrentó cargos de maltrato de ancianos, entre otros. La casa original fue vendida. El señor Elías y la señora Isabel no querían volver allí, no después de todo lo que había pasado. El dinero de la venta les dio a ellos y a Elara una seguridad financiera que nunca habían tenido. Daniela, por su parte, enfrentó consecuencias legales. Recibió libertad condicional, servicio comunitario y fue obligada a asistir a terapia intensiva. Pero lo más importante, perdió la confianza de su familia, y eso era algo que sabía que tomaría años, quizás toda una vida, recuperar. Los meses pasaron. La Navidad llegó otra vez, un año después de que Elara hubiera regresado. Esta vez la celebraron en el apartamento, los tres juntos. Elara decoró con luces y adornos, y su madre preparó todas las comidas tradicionales. Su padre, ahora mucho más fuerte, incluso construyó un pequeño nacimiento de madera, volviendo a su antigua habilidad de carpintero. Sofía no fue invitada a la cena de Navidad. Todavía era demasiado pronto, las heridas demasiado frescas. Pero la señora Isabel insistió en guardarle un plato de comida, que Elara llevó más tarde a la pequeña casa donde Sofía ahora vivía sola.
Cuando Sofía abrió la puerta y vio el plato de comida, comenzó a llorar de nuevo. Mamá lo hizo para ti, dijo el ara, simplemente. Dice que ninguno de sus hijos debería estar solo en Navidad, sin importar lo que hayan hecho. Gracias, susurró Sofía. Y el ara, gracias por no rendirte con nuestra familia, por volver, por salvarlos. No los salvé yo sola, dijo el ara. Ellos también se salvaron a sí mismos. Su fuerza, su resistencia, su capacidad de perdonar, incluso cuando parecía imposible, eso es lo que realmente lo salvó. Cuando el ara volvió al apartamento esa noche, encontró a sus padres sentados juntos en el sofá, mirando las luces del árbol de Navidad. Se veían tan pacíficos, tan contentos, tan amados. El ara se sentó junto a ellos, y los tres permanecieron en silencio por un largo rato, simplemente disfrutando de estar juntos. ¿Sabes qué es lo que más agradezco?, dijo el señor Elías finalmente. No es que estemos en un lugar mejor o que tengamos más comodidades, aunque esas cosas son maravillosas. Es que estamos juntos. Es que somos una familia de nuevo. Y que todavía podemos elegir el amor, agregó la señora Isabel. A pesar de todo el dolor, a pesar de toda la oscuridad, todavía podemos elegir el amor sobre el odio. Esa es la verdadera victoria. El ara no pudo evitar las lágrimas. Los amo tanto, dijo, y prometo que nunca más los dejaré solos. Nunca más. No estábamos solos, hijita, dijo su madre con suavidad. Incluso en nuestros momentos más oscuros, nos teníamos el uno al otro. Y teníamos la esperanza de que algún día, de alguna manera, las cosas mejorarían. Y tenían razón. La esperanza siempre tiene razón al final. Los años pasaron. El señor Elías y la señora Isabel vivieron el resto de sus días en paz y dignidad, rodeados del amor de su hija el ara. El ara nunca regresó a Crestuel, eligiendo, en cambio, construir su vida allí, cerca de las personas que más importaban. Sofía continuó su camino de redención. Nunca pudo reparar completamente el daño que había causado, pero trabajó incansablemente para ser mejor. Asistió a terapia religiosamente, se ofreció como voluntaria en un hogar de ancianos y, lentamente, muy lentamente, comenzó a reconstruir una relación con sus padres. Nunca sería lo que había sido antes, pero era algo, era un comienzo. Marco, por otro lado, fue a prisión. La evidencia en su contra era abrumadora y recibió una sentencia de 8 años. Sofía nunca lo visitó, ni una sola vez. El señor Elías falleció pacíficamente en su sueño 5 años después, a la edad de 77 años. Murió en su propia cama, en su propia casa, rodeado de amor. Sus últimas palabras fueron para sus hijas: cuídense la una a la otra. La familia es todo lo que tenemos al final. La señora Isabel lo siguió 2 años después. En sus últimos días pidió que Sofía viniera. Cuando su hija menor llegó, la señora Isabel le tomó la mano y le dijo: te perdono completamente, sin reservas, sin condiciones. Vive tu vida en paz, hijita. No cargues más con la culpa. En el funeral, el ara y Sofía se pararon juntas. No se abrazaron. La brecha entre ellas todavía era demasiado grande para eso. Pero se pararon juntas, unidas en su dolor, en su pérdida, y quizás, solo quizás, en el comienzo de una sanación verdadera.